Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. El vasto vacío del espacio titiló mientras el HSS Sander emergía del hiperespacio. Su casco masivo relucía bajo la luz de estrellas lejanas. Con 2.5 kilómetros de longitud, el buque de guerra representaba la cúspide de la ingeniería humana, aunque sus verdaderas capacidades seguían siendo desconocidas para todos, excepto para unos pocos elegidos en la Tierra. El capitán James Miller estaba en el puente de mando, con sus manos curtidas entrelazadas a la espalda mientras estudiaba la pantalla holográfica frente a él. El Sander había estado patrullando los límites exteriores del espacio conocido durante 3 meses, buscando amenazas potenciales para las crecientes colonias de la Tierra. Capitán, naves desconocidas aproximándose desde el sector 7, informó la teniente Anna Reed desde su estación de comunicaciones. Su voz se mantuvo firme, pero tenía un toque de emoción. Después de todo, este sería el primer contacto de la humanidad con una civilización alienígena. La pantalla principal se iluminó con imágenes de 5 naves elegantes, sus diseños distintos a todo lo que los ojos humanos habían visto antes. Se movían con una gracia fluida que sugería sistemas de propulsión avanzados. ¿Análisis?, preguntó Miller, sus ojos azules entrecerrándose mientras estudiaba las naves que se acercaban. Señor, están transmitiendo algún tipo de señal, dijo Anna, sus dedos danzando sobre la consola. Aria está traduciendo ahora. La IA de la nave procesó rápidamente la transmisión alienígena. Una voz profunda y autoritaria llenó el puente. Nave desconocida. Han entrado en el espacio de la Confederación. Apaguen sus sistemas y prepárense para una inspección. La resistencia no será tolerada. Los labios de Miller se curvaron en una leve sonrisa. Los alienígenas no tenían idea de con quién estaban tratando. Aria. Análisis táctico de sus naves. Su tecnología parece estar aproximadamente 50 años por detrás de los estándares actuales de la Tierra, respondió la IA con fluidez. Sus sistemas de armas se basan principalmente en tecnología de plasma. Sus escudos no resistirían un solo disparo de nuestros cañones principales. El capitán asintió lentamente. Teniente Reed, por favor, responda a nuestros visitantes. Sea educada pero firme. Anna se aclaró la garganta y activó las comunicaciones externas. Aquí la nave espacial humana Sander. Estamos en una misión de exploración pacífica y no pretendemos hacer daño. Sin embargo, no reconocemos su autoridad para exigir nuestra rendición. La respuesta llegó rápidamente y con evidente ira. Nave primitiva, ¿se atreven a desafiar a la Confederación? Sus armas no son rival para nuestra tecnología superior. Esta es su última advertencia. Miller observó cómo las naves alienígenas se movían en formación de ataque. Estaban claramente acostumbrados a intimidar a especies menores para que se sometieran. Aria, levanta los escudos. Potencia mínima. Vamos a enseñarles lo que significa ser primitivo. Los alienígenas abrieron fuego, sus armas de plasma surcando el espacio hacia el Sander. Los disparos de energía impactaron inofensivamente contra los escudos del buque de guerra, creando hermosos patrones de luz que se ondulaban a través de la barrera. Escudos al 99.99%. Sus armas son ineficaces, informó Aria. La tripulación del puente observó en silencio cómo los alienígenas continuaban su asalto durante varios minutos, vaciando sus bancos de armas en un inútil despliegue de fuerza. El Sander ni siquiera se estremeció bajo el bombardeo. Señor, llamó Mark Thompson desde su estación de inteligencia. Estoy captando muchas conversaciones confusas de sus naves. No están acostumbrados a esto. Miller se enderezó el uniforme y se aclaró la garganta. Teniente Reed, por favor, abra un canal. Cuando ella asintió,
Él habló con claridad y calma. Naves de la Confederación, les hemos permitido agotar sus armas para demostrar un punto. Podríamos haber destruido toda su flota en los primeros segundos de este encuentro. En cambio, elegimos la contención. Las naves alienígenas habían dejado de disparar, suspendidas e inmóviles en el espacio. Su siguiente transmisión llevaba un tono notablemente diferente. Esto es imposible. ¿Qué son ustedes? Somos humanos, respondió Miller simplemente. Y preferiríamos ser amigos que enemigos. Pero no se equivoquen, no seremos intimidados ni acosados. La elección de lo que suceda a continuación es suya. Mientras las naves alienígenas comenzaban a retirarse, Miller pudo ver el orgullo en los rostros de su tripulación. Acababan de demostrarle a una civilización alienígena avanzada que no se debía jugar con la humanidad, y lo habían hecho sin disparar un solo tiro. Señor, dijo Anna en voz baja, estoy detectando múltiples transmisiones saliendo del área. La noticia de este encuentro se está extendiendo rápidamente a través de sus redes de comunicación. Miller asintió. Bien. Que hablen. A veces, la mejor manera de prevenir una guerra es mostrar tu fuerza. Se volvió hacia su tripulación con una expresión seria. Pero manténganse alerta. Algo me dice que esto es solo el comienzo. El Sander permaneció en silencio en el espacio, su mera presencia ahora un símbolo del poder de la humanidad. El primer contacto había salido mal. Pero quizás eso era exactamente lo que la galaxia necesitaba. Un recordatorio de que no todas las especies se inclinarían ante la intimidación. Las siguientes 12 horas a bordo del HSS Sander fueron tensas. El masivo buque de guerra humano mantuvo su posición mientras innumerables naves alienígenas se reunían a una distancia segura, como depredadores cautelosos estudiando al nuevo cazador Alfa. La teniente Anna Reed no había abandonado su estación de comunicaciones, monitoreando el torrente de transmisiones alienígenas. Tenía los ojos cansados, pero su mente se mantenía aguda. «Capitán», llamó. «Necesita oír esto». El capitán Miller se acercó mientras Anna reproducía un mensaje interceptado. Las voces alienígenas sonaban enojadas y asustadas. «Esta única nave resistió nuestras armas más potentes. Debemos reunir a la gran flota». Miller se frotó la barbilla pensativamente. Thompson llamó a su oficial de inteligencia. «¿Qué has averiguado sobre su sociedad?» Mark Thompson levantó la vista de sus pantallas de datos. «Señor, la Confederación no es lo que pensábamos. Son abusones. Han conquistado 15 especies menores en los últimos 50 años. Su imperio entero se basa en la intimidación. Y ahora encontraron a alguien a quien no pueden intimidar», dijo Miller en voz baja. Observó el creciente número de naves enemigas en la pantalla principal. Área, evaluación táctica. La IA de la nave respondió con prontitud. Cuento 37 naves de la Confederación reuniéndose. Incluso combinadas, su potencia de fuego no puede penetrar nuestros escudos. Sin embargo, detecto una comunicación significativa entre sus naves y varios sistemas estelares cercanos. Probablemente estén pidiendo refuerzos. Miller asintió y se dirigió a su tripulación. Están acostumbrados a ser los más fuertes. Ser superados por una sola nave ha herido su orgullo. No se rendirán fácilmente. Justo en ese momento, nuevas alertas destellaron en las pantallas del puente. 3 enormes acorazados de la Confederación habían emergido del hiperespacio. Cada uno era más grande que el Sander, sus cascos erizados de armas. «Capitán», dijo Anna con urgencia. «Están transmitiendo en todas las frecuencias. Quieren que todos escuchen esto». Una voz profunda y autoritaria llenó el puente. «Nave humana desconocida. Enfrentan el poder de la gran flota de la Confederación. Ríndanse ahora o serán destruidos. Sus escudos no pueden resistir nuestro poder combinado». Miller sonrió levemente. «Teniente Reed, envíeles nuestro mensaje. El que preparamos». Anna asintió y presionó varios botones. El mensaje era simple pero poderoso. «Aquí el HSS Sander. Hemos analizado su flota. Tienen exactamente 1 hora para retirarse. Después de eso, demostraremos por qué no se debe amenazar a los humanos.
La respuesta fue inmediata. La flota alienígena abrió fuego. Miles de rayos de plasma surcaron el espacio hacia el Sander. Los escudos se iluminaron como un sol en miniatura mientras absorbían el ataque. Escudos al 98%, informó Arya con calma. Fluctuaciones menores de energía en la sección 4. Compensando. La voz del ingeniero jefe David Wilson llegó por el comunicador. Capitán, ¿debería poner en línea los cañones principales? Enseñémosles lo que tenemos. Todavía no, respondió Miller. Dejemos que se agoten primero. A veces, la mejor lección requiere paciencia. El ataque alienígena continuó durante 20 minutos. Los escudos del Sander nunca cayeron por debajo del 95%. Finalmente, la flota de la Confederación detuvo su asalto, probablemente dándose cuenta de la inutilidad de sus ataques. Thompson habló desde su estación. Señor, estoy captando una conversación interesante, de las naves más pequeñas en la retaguardia de su flota. Tienen miedo, no de nosotros, sino de sus propios líderes. Parece que la Confederación mantiene a sus miembros a raya mediante el miedo. Miller procesó esta información cuidadosamente. Entonces, no solo estamos lidiando con un orgullo herido. Estamos amenazando toda su estructura de poder. Anna se giró en su silla. Capitán, nueva transmisión entrante. Pero no es de su flota. Es de un sistema cercano, fuertemente encriptada. El mensaje fue breve pero claro. Humanos, muchos de nosotros observamos. Muchos de nosotros esperamos. El dominio de la Confederación no es tan fuerte como creen. Miller compartió miradas de complicidad con la tripulación del puente. Lo que había comenzado como una simple patrulla se había convertido en algo mucho más grande. No solo se enfrentaban a la flota alienígena. Estaban presenciando las primeras grietas en un imperio. Señor, anunció Arya. La hora casi ha terminado. La flota de la Confederación no muestra signos de retirada. Muy bien, dijo Miller, irguiéndose. Jefe Wilson, encienda los cañones principales. Enseñémosles exactamente con qué están lidiando. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Y que recuerden este día como el día en que aprendieron que la humanidad no puede ser dominada. Las armas del Sander comenzaron a zumbar con energía, y en toda la flota de la Confederación, los sensores alienígenas empezaron a gritar advertencias sobre lecturas de energía que nunca antes habían visto. La verdadera demostración estaba a punto de comenzar. El espacio alrededor del HSS Sander se iluminó como un árbol de Navidad cuando las armas principales de la nave se activaron. Energía azul recorrió canales especiales en el casco, creando patrones que hicieron que la flota alienígena detuviera su ataque. Armas listas, capitán, informó el ingeniero jefe Wilson desde su puesto. Su voz tenía un toque de emoción. Los cañones cuánticos están listos para su primera prueba real. El capitán Miller permaneció tranquilo en su puente, observando la flota enemiga a través de la pantalla principal. Arya, apunta a su acorazado más grande. Potencia mínima. Queremos inutilizar, no destruir. Objetivo fijado, confirmó la IA. Cañón cuántico cargando al 15% de su capacidad. La masiva flota de la Confederación flotaba en el espacio. Su confianza anterior había sido reemplazada por la incertidumbre al detectar lecturas de energía más allá de su comprensión. Su nave insignia, casi el doble del tamaño del Sander, se movió al frente de su formación. La flota enemiga está cargando sus armas de nuevo, informó Thompson desde su estación de inteligencia. Van a intentar un ataque masivo más. Miller asintió. Que vengan. Teniente Reed, transmita este mensaje. Esta es su última advertencia. Hemos mostrado paciencia. Hemos mostrado contención. Lo que suceda a continuación es su elección. La respuesta llegó rápidamente. Otra andanada de fuego de plasma de la flota alienígena. Esta vez concentraron toda su potencia de fuego en un solo punto de los escudos del Sander, con la esperanza de atravesarlos. Escudos al 92%, informó Arya. Han logrado coordinar mejor su ataque, pero sigue siendo insuficiente. Miller esperó hasta que la andanada alienígena comenzó a disminuir. Muy bien.
Han tomado su decisión. Arya, puedes disparar cuando estés lista. Un único rayo de pura energía azul brotó de la proa del Sander. Se movió a una velocidad imposible, cortando el propio espacio. Cuando golpeó los escudos de la nave insignia de la Confederación, estos brillaron en rojo intenso por un momento y luego se desvanecieron por completo. La enorme nave alienígena quedó muerta en el espacio, todos sus sistemas apagados por el arma cuántica. Sin explosión, sin destrucción, solo silencio. Objetivo neutralizado, anunció Arya. Sus sistemas de energía están fuera de línea. El soporte vital permanece funcional con energía de respaldo. Sin víctimas. El resto de la flota de la Confederación se quedó helada de asombro. Su nave más poderosa había sido inutilizada por un solo disparo de la nave humana. «Señor», exclamó Thompson. «Las otras naves están en pánico. Sus formaciones se están rompiendo». Miller dio un paso adelante. «Arya, apunta a 3 más de sus naves grandes. Misma configuración. Enseñémosles que esto no fue un tiro de suerte». 3 rayos cuánticos más salieron disparados de las armas del Sander. 3 naves más de la Confederación se apagaron, flotando indefensas en el espacio. «Teniente Reed», dijo Miller con calma. «Por favor, abra un canal a todas las naves restantes». Anna asintió, sus dedos danzando sobre la consola. «Canal abierto, señor». «Naves de la Confederación», la voz de Miller resonó en el espacio. «Han visto lo que una sola nave de guerra humana puede hacer. Inutilizamos sus naves sin quitar una sola vida. Esta tecnología es estándar en todas nuestras naves. En este mismo momento, más naves humanas están en camino. Tienen 2 opciones: retirarse y reconsiderar su forma de tratar con otras especies, o continuar esta lucha y perder todo lo que han construido a base de intimidación». La tripulación del puente observó cómo las naves alienígenas restantes comenzaban a darse la vuelta. No fue una retirada rápida. Intentaron mantener algo de dignidad, pero definitivamente se estaban yendo. «Señor», informó Thompson con una sonrisa. «Estoy captando transmisiones de todo este sector. La noticia de lo que pasó aquí se está extendiendo rápidamente. Las especies más pequeñas están llamando a esto la hora del Sander». La voz del jefe Wilson llegó por el comunicador. «Capitán, los cañones cuánticos funcionaron a la perfección. Podríamos acabar con toda su flota si quisiéramos. Precisamente por eso no lo haremos», respondió Miller. «A veces, el mensaje más poderoso es el que se entrega con contención». Se dirigió a su tripulación. «Además, tengo la sensación de que nuestro verdadero trabajo aquí apenas comienza». Como para confirmar sus palabras, Anna habló desde su estación. «Señor, estoy recibiendo múltiples solicitudes de comunicación de planetas de todo este sector. ¿Quieren hablar?». Hizo una pausa, leyendo su pantalla con atención. «Algunos de ellos están ofreciendo información sobre las bases militares de la Confederación». El Sander flotaba en el espacio, sus canales de energía azul aún brillando suavemente. En solo una hora, una sola nave humana había cambiado el equilibrio de poder en esta parte del espacio. No a través de la destrucción, sino a través de una demostración de fuerza abrumadora pero controlada. La revolución estaba comenzando, y había empezado con el susurro de un trueno. La noticia se extendió por el espacio alienígena como un reguero de pólvora. Cada canal de comunicación zumbaba con la misma historia. Una sola nave de guerra humana había derrotado a la orgullosa flota de la Confederación sin destruir una sola nave. El HSS Sander se había convertido en más que una nave. Ahora era un símbolo de esperanza. «Capitán», llamó Thompson desde su estación de inteligencia. «Necesita ver esto». Mostró múltiples transmisiones de video en la pantalla principal que mostraban protestas estallando en varios mundos de la Confederación. La gente llevaba pancartas improvisadas con dibujos toscos del Sander. El capitán Miller observó las escenas con creciente preocupación. «¿De cuántos mundos estamos hablando?». «Al menos 7 sistemas principales hasta ahora», respondió Thompson, desplazándose por sus datos. «Y más se unen cada hora. Las especies menores que la Confederación conquistó, todas nos están observando,
esperando ver qué haremos a continuación. La teniente Reed se giró desde su estación de comunicaciones, con los ojos muy abiertos. Señor, estamos inundados de mensajes. Grupos de resistencia secretos se están poniendo en contacto. Ofrecen inteligencia sobre bases militares de la Confederación, rutas de patrulla, todo. Antes de que Miller pudiera responder, la voz tranquila de Arya llenó el puente. Capitán, detectando múltiples naves entrando en el sistema. Firmas de la Confederación, pero están transmitiendo códigos de rendición. 3 naves alienígenas aparecieron en la pantalla principal. A diferencia de los buques de guerra que habían enfrentado antes, estas eran naves civiles. Sus cascos mostraban signos de daños por armas. Aquí la Alianza de Comerciantes Libres transmitió una voz cansada. Buscamos asilo. La Confederación ha estado robando nuestra carga y exigiendo dinero de protección durante años. Vimos lo que hizo su nave. Por favor, ayúdennos. Miller se acarició la barbilla pensativamente. Esta situación se estaba volviendo más compleja por momentos. Lo que había comenzado como una simple patrulla se había convertido en una potencial revolución. Señor, la voz del jefe Wilson llegó por el comunicador. He estado analizando los datos de esas naves de la Confederación inutilizadas. Su tecnología en realidad no está tan atrasada respecto a la nuestra. Simplemente han sido perezosos. Sin innovación, sin mejoras. Se basaron en la fuerza bruta y el miedo en lugar del avance. Tiene sentido, agregó Thompson. ¿Para qué mejorar cuando ya eres el matón más grande del patio? Justo en ese momento, la voz de Arya adquirió un tono más urgente. Capitán, detectando enormes firmas de energía. Múltiples flotas de la Confederación se están movilizando por todo el sector. Parecen estar abandonando sus rutas de patrulla normales para cazarnos. Miller asintió con gravedad. Tienen miedo, no solo de nosotros, sino de lo que representamos. El cambio está llegando a su imperio y no pueden detenerlo. Capitán, interrumpió Reed. Transmisión entrante del Comando de la Tierra. La flota de respuesta. Todavía están a 3 días de distancia. El puente se quedó en silencio. Tenían que mantener esta posición solos durante 3 días más. El Sander era poderoso, pero ni siquiera él podía estar en todas partes a la vez. Miller caminó lentamente por el puente, pensando. Finalmente, se volvió hacia su tripulación. Arya, muestra un mapa de este sector. Muéstrame todos los planetas donde están ocurriendo protestas. Una pantalla holográfica apareció, mostrando docenas de mundos iluminados con actividad. El imperio de la Confederación era masivo, pero también estaba muy disperso. ¿Señor?, preguntó Thompson, curioso por la expresión pensativa de su capitán. No necesitamos luchar contra todos ellos, explicó Miller. Solo necesitamos mantener viva la esperanza hasta que llegue nuestra flota. Thompson, identifica los mundos con los movimientos de resistencia más fuertes. Reed, comienza a coordinarte con esos comerciantes libres. Necesitaremos su ayuda para difundir la noticia. Wilson, quiero esos cañones cuánticos listos para fuego rápido. La tripulación se puso en acción, energizada por tener un plan claro. El Sander podría ser solo una nave, pero podría estar en cualquier parte del sector en cuestión de horas. La Confederación tendría que dispersar sus fuerzas tratando de predecir dónde podría aparecer a continuación. Una cosa más, agregó Miller. Arya, prepara un paquete de transmisión. Incluye imágenes de nuestra batalla con su flota, pero también agrega nuestro mensaje de paz. Muéstrales a todos que podríamos haber destruido esas naves, pero elegimos no hacerlo. La Confederación gobierna a través del miedo. Enseñémosles una forma mejor. Mientras la tripulación trabajaba, más naves civiles comenzaron a llegar, buscando protección. El juego había cambiado. Ya no se trataba de una simple demostración de fuerza. Se trataba de dar esperanza a quienes no la tenían. Los canales de energía azul del Sander pulsaban de manera constante, un faro en la oscuridad del espacio. En 3 días, la flota humana llegaría. Hasta entonces, le mostrarían a la galaxia que a veces la mayor victoria no proviene de destruir a tu enemigo,
sino de inspirar a otros a defenderse por sí mismos. Habían pasado 2 días desde la demostración de poder del Sander, y la galaxia estaba en llamas. No con armas, sino con revolución. El HSS Sander se había convertido en un barco fantasma, apareciendo y desapareciendo por todo el sector, dejando naves de la Confederación inutilizadas a su paso. Informe de estado, ordenó el capitán Miller al entrar en el puente para el turno de la mañana. La teniente Reed levantó la vista de su estación, con ojeras bajo los ojos por el trabajo constante. Señor, los movimientos de resistencia han tomado el control de 3 mundos más. El dominio de la Confederación se está debilitando. Muéstramelo, ordenó Miller. La pantalla principal se iluminó con imágenes de todo el sector. En un mundo, antiguas especies esclavas habían tomado sus edificios gubernamentales. En otro, naves de guerra de la Confederación se rendían a naves civiles que ondeaban banderas humanas improvisadas. Es como ver caer fichas de dominó, dijo Thompson desde su estación de inteligencia. Cada vez que inutilizamos una flota de la Confederación, 3 mundos más se levantan. La voz tranquila de Arya se sumó al informe. Capitán, nuestra estrategia de apariciones aleatorias ha sido muy efectiva. Las fuerzas de la Confederación están dispersas, tratando de proteger demasiados lugares a la vez. La voz del jefe Wilson resonó por el comunicador. Señor, los cañones cuánticos funcionan a máxima eficiencia. Hemos inutilizado 27 naves en las últimas 48 horas. Ni una sola baja. Miller asintió con satisfacción. Su plan funcionaba mejor de lo que nadie esperaba. El Sander se había convertido en más que un buque de guerra. Era un símbolo de libertad. Transmisión entrante, anunció Reed de repente. Es del propio Alto Consejo de la Confederación. El mensaje se reprodujo en el puente. Nave humana Sander. Han causado suficiente caos. Estamos dispuestos a negociar los términos. La transmisión se cortó abruptamente mientras nuevas alertas destellaban en todas las pantallas. Múltiples firmas de hiperespacio, gritó Thompson. La flota más grande de la Confederación que hemos visto hasta ahora. Nos han encontrado. El espacio alrededor del Sander estalló de luz cuando 50 naves de guerra de la Confederación emergieron del hiperespacio. En su centro había una nave masiva, el doble de grande que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Arya, análisis, exigió Miller. La nave grande parece ser la nave insignia de la Confederación, la voluntad imperial. Sus lecturas de energía sugieren mejoras significativas. Han estado guardando esta nave en reserva. La nave insignia enemiga transmitió en todas las frecuencias. Sander, su juego del escondite termina ahora. Se enfrentan al verdadero poder de la Confederación. Miller permaneció tranquilo. ¿Cuánto falta para que llegue nuestra flota? 23 horas, señor, respondió Reed. Entonces resistiremos durante 23 horas, la voz de Miller era firme. Wilson, lleva todos los sistemas al máximo. Arya, calcula soluciones de disparo. Reed, transmite a todos los mundos cercanos. Que vean lo que sucede a continuación. La voluntad imperial abrió fuego primero, sus enormes armas iluminando el espacio. Los escudos del Sander destellaron, pero se mantuvieron firmes. Escudos al 85%, informó Arya. Las armas de su nave insignia son más avanzadas que en encuentros anteriores. Devuelvan el fuego, ordenó Miller. Inutilicen primero sus naves de apoyo. Los cañones cuánticos del Sander cantaron, sus rayos azules cortando el espacio. Una por una, las naves más pequeñas de la Confederación se apagaron, pero la voluntad imperial continuó su ataque, forzando sus armas más allá de los límites de seguridad. «Señor», exclamó Thompson emocionado, captando múltiples señales. «La resistencia. Vienen a ayudar». Cientos de naves civiles emergieron del hiperespacio, rodeando al Sander. Eran comerciantes, mineros y refugiados, todos los que habían sufrido bajo el gobierno de la Confederación. Apenas estaban armados, pero su número era abrumador. La voz del capitán de la voluntad imperial resonó de nuevo, pero esta vez con una nota de desesperación. «Retírense.
Los destruiremos a todos. No, respondió Miller simplemente. No lo harán. Se volvió hacia su tripulación. Apunten a su nave insignia, a máxima potencia. Por primera vez, el Sander desató sus cañones cuánticos con toda su fuerza. Los rayos azules se combinaron en un único disparo devastador que golpeó la voluntad imperial justo en el centro. Los escudos de la enorme nave se hicieron añicos como el cristal y sus armas se silenciaron. Mientras la nave insignia de la Confederación flotaba sin energía, los vítores estallaron desde la flota civil. El mensaje era claro: la nave más poderosa de la Confederación había caído, y ni siquiera había sido necesario destruirla. Señor, dijo Reed en voz baja. Las naves civiles están transmitiendo un nuevo mensaje por todo el sector. Lo llaman el Día de la Libertad. Miller observó cómo llegaban más naves a cada minuto, uniéndose a la creciente flota de los libres. En menos de un día, la flota humana llegaría para asegurar esta victoria. Pero la verdadera victoria ya se había ganado. No a través de la destrucción, sino de la esperanza. La revolución ya no era solo una chispa, ardía por todas las estrellas. A solo 3 horas de la llegada de la flota humana, el HSS Sander se enfrentaba a su mayor desafío. La Confederación había jugado su última carta. Habían activado su arma secreta. Múltiples rupturas hiperespaciales. La voz de Thompson era tensa mientras informaba desde su puesto. Están usando tecnología prohibida. La pantalla principal mostraba una vista aterradora. La Confederación había reunido todas las naves que les quedaban, pero eso no era lo que preocupaba a la tripulación. Detrás de la flota, se formaban enormes anillos de energía, abriendo agujeros en el propio espacio. Área, análisis, ordenó el capitán Miller. La Confederación está utilizando tecnología de agujeros de gusano inestables, informó la IA. Están trayendo naves de sus instalaciones de armas experimentales. Los sistemas de detección indican que estas naves están equipadas con núcleos suicidas. Las manos de la teniente Reed temblaron ligeramente en su consola. Señor, están transmitiendo: si no podemos gobernar la galaxia, la quemaremos. La flota enemiga era masiva. Más de 200 naves, todas alimentadas por núcleos inestables que podían explotar con la fuerza de pequeños soles. Ya no planeaban ganar. Planeaban destruirlo todo. Jefe Wilson, llamó Miller. ¿Estado de nuestros cañones cuánticos? Los circuitos están casi quemados, señor, respondió Wilson desde ingeniería. Los hemos forzado demasiado estos últimos días. Podríamos conseguir 5, quizás 6 disparos más a máxima potencia. Miller miró la pantalla táctica. 6 disparos no serían suficientes. Ni de lejos. Señor, llamó Reed de repente. Recibiendo transmisiones de emergencia de todos los mundos libres. Están enviando todo lo que tienen. El espacio se iluminó mientras naves comenzaban a aparecer alrededor del Sander. Pero no eran buques de guerra. Eran cargueros, naves mineras y transatlánticos de pasajeros. Los pueblos liberados de la galaxia habían venido a apoyar a la nave que les había dado esperanza. La risa del comandante de la Confederación resonó por el comunicador. Traen civiles para enfrentar nuestra arma definitiva. Perfecto. Más testigos de su fracaso. Miller se irguió en su puente. Teniente Reed, abra un canal a todas las naves. Cuando ella asintió, habló con claridad y calma. Aquí el capitán Miller del Sander. A todas las naves civiles, gracias por su valentía, pero por favor, manténganse atrás. Lo que sucederá a continuación puede ser peligroso. ¿Señor?, preguntó Thompson, confundido. Miller se volvió hacia su tripulación con una leve sonrisa. Aria, inicia el protocolo Omega. Advertencia, respondió Aria. El protocolo Omega quemará permanentemente nuestros sistemas de armas cuánticas. Entendido, dijo Miller con firmeza. Ejecutar. El casco del Sander comenzó a brillar con una intensa luz azul. La energía recorrió cada canal, cada circuito, acumulándose a niveles nunca antes intentados. Señor, la voz de Wilson sonó urgente por el comunicador.
Los núcleos cuánticos se están volviendo críticos. Eso es exactamente lo que queremos, respondió Miller con calma. Arya, apunta a los agujeros de gusano. La comprensión se dibujó en el rostro de Thompson. Los agujeros de gusano son inestables. Si los golpeamos con suficiente energía, colapsarán, terminó Miller, llevándose a su flota con ellos. Las naves de la Confederación comenzaron a avanzar, sus núcleos suicidas cargándose. Pensaban que se enfrentaban a un solo buque de guerra humano desgastado. Se equivocaban. Toda la potencia a los cañones cuánticos, ordenó Miller. ¡Fuego! El Sander liberó toda su energía restante en una explosión masiva. El rayo azul era más brillante que cualquier estrella, dividiéndose en múltiples corrientes que golpearon cada agujero de gusano simultáneamente. El propio espacio pareció gritar mientras los agujeros de gusano comenzaban a colapsar. La flota de la Confederación intentó huir, pero era demasiado tarde. Las brechas artificiales en el espacio se plegaron sobre sí mismas, llevándose a la mayor parte de la flota enemiga. Cuando la luz se desvaneció, el Sander flotaba en silencio, sus sistemas de armas completamente quemados. Pero a su alrededor, las naves de la Confederación restantes estaban apagando sus núcleos suicidas, rindiéndose una por una. Señor, dijo Reed en voz baja. Mensaje de la flota civil. Están cantando, cada nave, cada especie. Están cantando canciones de victoria. Miller miró a su tripulación, exhausta pero orgullosa. Thompson, ¿cuánto falta para que llegue nuestra flota? Poco menos de 3 horas, capitán. Bien, sonrió Miller. Eso debería ser tiempo suficiente para empezar a organizar un nuevo gobierno para este sector. Teniente Reed, por favor, invite a representantes de todos los mundos libres a reunirse a bordo del Sander. Enseñémosles cómo funciona la democracia. Mientras las naves civiles se acercaban al Sander, sus tripulaciones aún cantando canciones de libertad, los últimos restos del imperio de la Confederación se rindieron a un buque de guerra que había ganado no a través de la destrucción, sino de la inspiración. La última batalla había terminado. Una nueva era estaba comenzando. Había pasado un mes desde la batalla final. El HSS Sander flotaba en órbita alta sobre el recién establecido mundo capital. Su cañón cuántico estaba en silencio, pero su legado resonaba por las estrellas. El capitán Miller estaba en la cubierta de observación del Sander, viendo naves de 100 mundos diferentes moverse pacíficamente por el espacio. La flota humana había llegado exactamente como se prometió, pero encontraron que su trabajo había cambiado de combate a mantenimiento de la paz. Capitán, la voz de la teniente Reed llegó por el comunicador. La primera reunión del Consejo está lista para comenzar. Miller sonrió. En la sala de conferencias principal de la nave, se habían reunido representantes de todos los mundos liberados. Algunos eran altos y elegantes, otros pequeños y robustos, pero todos compartían la misma mirada de esperanza en sus ojos. Bienvenidos, se dirigió Miller a los alienígenas reunidos. Hace un mes, muchos de ustedes eran enemigos, forzados a luchar entre sí por la Confederación. Hoy, se sientan juntos como iguales. Thompson, que había sido nombrado enlace humano con el nuevo gobierno, se adelantó con una tableta de datos. Las rutas comerciales están de nuevo en pleno funcionamiento. El libre comercio entre todos los mundos ha aumentado en un 300%. Sin los impuestos y restricciones de la Confederación, la prosperidad está regresando. La voz del jefe Wilson se unió desde Ingeniería, donde estaba enseñando a ingenieros alienígenas sobre la tecnología humana. Y el programa de intercambio de conocimientos va mejor de lo esperado. Esta gente aprende rápido. Solo necesitaban una oportunidad para crecer. Arya mostró gráficos holográficos que mostraban el rápido progreso. Nuevas escuelas construyéndose, hospitales abriéndose y diseños de naves espaciales compartiéndose entre especies. El antiguo imperio se estaba transformando en algo nuevo y hermoso. Hay algo que debemos discutir. Uno de los representantes alienígenas se puso de pie. Era de una especie que había sido esclava hacía solo un mes. Deseamos honrar al Sander y a su tripulación. Miller levantó una mano. Eso no es necesario.
Por favor, interrumpió otra representante. Déjenos hablar. Activó una pantalla holográfica que mostraba una enorme estación espacial en construcción. Estamos construyendo esto en espacio neutral, donde todas las rutas comerciales se encuentran. La llamamos Estación Sander. Un lugar donde todas las especies pueden reunirse en paz. Reed, que se había unido a ellos en la sala de conferencias, se secó una lágrima al ver el diseño de la estación. Parecía una estrella masiva con brazos de atraque extendiéndose para dar la bienvenida a naves de todas las direcciones. Hay más, añadió Thompson, leyendo nuevos informes. 17 antiguos mundos de la Confederación han solicitado unirse a la Alianza Terrestre como socios iguales. Quieren aprender de nosotros, no solo nuestra tecnología, sino nuestros valores. Miller miró alrededor de la sala a todas las caras, recordando cómo, hacía solo un mes, estas mismas especies estaban en conflicto. Ahora trabajaban juntas, construyendo algo más grande de lo que la Confederación jamás había sido. Mensaje del Comando de la Tierra, anunció Reed, leyendo su tableta. Sus ojos se abrieron de par en par. Señor, van a retirar el Sander. Se convertirá en una parte permanente de la estación Sander, un museo y centro de entrenamiento. Los representantes alienígenas estallaron en aplausos. La nave que había cambiado su galaxia ahora ayudaría a enseñar a las futuras generaciones sobre la paz y la fuerza. ¿Y la tripulación?, preguntó Miller en voz baja. Todos ascendidos, sonrió Reed. Pero quieren que nos quedemos aquí, señor, para ayudar a guiar a la nueva alianza en sus primeros años. Miller asintió, mirando las concurridas rutas espaciales a través de las ventanas de la sala de conferencias. Por todas partes, naves de diferentes especies volaban juntas, sin miedo unas de otras ni de la tiranía. Una última cosa, dijo Thompson, activando otro holograma. Mostraba el antiguo mundo capital de la Confederación, donde el pueblo acababa de celebrar sus primeras elecciones libres. Nos han pedido que compartamos algo. En las escuelas de todo su planeta, están enseñando a sus hijos una nueva frase: la humanidad trajo el trueno, pero enseñó la paz. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban estas palabras. El Sander había llegado a su galaxia como un buque de guerra capaz de dominar cualquier flota. En cambio, les había mostrado una forma mejor. Mientras Miller miraba a su tripulación y a los representantes reunidos, supo que esta era la mayor victoria posible. No la conquista, no la dominación, sino el nacimiento de una verdadera paz y entendimiento entre especies. El HSS Sander había llegado para dominar. En cambio, había inspirado a una galaxia a liberarse. Y en algún lugar en la vasta oscuridad del espacio, otros tiranos oirían esta historia y lo pensarían dos veces antes de poner a prueba la determinación de la humanidad. Porque aunque los humanos tenían el poder de dominar, eligieron en cambio elevar a otros. El trueno de la guerra se había desvanecido. La música de la paz había comenzado. La sangre goteaba de la palma del general Tex, donde sus garras se habían clavado por la tensión. Estaba de pie ante el Consejo Imperial, sabiendo que sus próximas palabras podrían salvar miles de millones de vidas o terminar con su carrera. A su alrededor, las paredes de cristal de la Cámara del Consejo reflejaban infinitas copias de su rostro preocupado. Mis señores, comenzó, vengo con una advertencia sobre una especie que se convertirá en nuestros mayores aliados o destruirá nuestro imperio por completo. Una oleada de risas resonó en la cámara. Estos señores mimados con sus túnicas ribeteadas de oro no habían visto un combate real en siglos. No habían visto morir a buenos soldados. Muéstranos esta gran amenaza, se burló el alto señor Wells, recostado en su trono flotante. Tex activó su holoproyector. La cámara se oscureció y las imágenes de la Tierra llenaron el aire. Los miembros del Consejo observaron escenas de la guerra humana desarrollándose ante ellos. Antiguas batallas con espadas y escudos, conflictos modernos con tanques y aviones, y sus primeros pasos en el espacio. Observen, dijo Tex, destacando momentos clave. En solo 100 años, pasaron de los carruajes tirados por caballos a caminar sobre su luna. En 200 años, de simples pistolas a armas que pueden fracturar planetas.
Mientras nosotros pasamos 1000 años perfeccionando un tipo de arma, ellos crearon docenas. Juguetes primitivos, interrumpió Lady Swift, agitando una mano enjollada. Sus naves apenas pueden llegar al borde de su propio sistema. Los ojos de Tex brillaron con intensidad. Sí, parecen primitivos. Eso es lo que los hace tan peligrosos. Nosotros luchamos con reglas, con honor, con tácticas adecuadas. Los humanos, rió sombríamente. Los humanos luchan para ganar. Mostró nuevas imágenes. Soldados humanos adaptando armas enemigas, convirtiendo herramientas de granja en armas mortales, sobreviviendo en condiciones imposibles. Su planeta intentó matarlos innumerables veces, continuó Tex. Miren sus mundos. Gravedad aplastante, depredadores mortales, temperaturas extremas. Todo en su planeta es letal, y sin embargo, lo dominaron todo. Convirtieron sus debilidades en fortalezas. Un ayudante entró corriendo, interrumpiendo la presentación. General, informe de emergencia desde el borde exterior. Tex leyó el informe, su rostro escamoso palideciendo. Justo ahora, una de nuestras patrullas disparó contra una nave de exploración humana. Pensaron que sería una presa fácil. Su voz se volvió sombría. La nave humana escapó. Después de hacer esto, aparecieron nuevas imágenes. Una nave de patrulla imperial con enormes agujeros atravesando sus escudos supuestamente impenetrables. Los miembros del consejo finalmente dejaron de sonreír. «Imposible», gritó alguien. Esas eran solo armas de proyectiles primitivas. Exactamente, dijo Tex. No estábamos preparados para proyectiles porque pensábamos que las armas de energía eran superiores. Los humanos tomaron nuestra mayor fortaleza, nuestra tecnología de escudos, y la hicieron inútil con simples trozos de metal moviéndose a velocidades increíbles. Se acercó al consejo, rompiendo el protocolo. ¿No lo ven? Cada vez que creemos entender a los humanos, nos sorprenden. No siguen la doctrina militar adecuada. No luchan limpio. Se adaptan, improvisan y superan. La cámara del consejo quedó en silencio mientras Tex mostraba su simulación final. Escenarios de conflicto potencial con la humanidad. Incluso con la tecnología superior del imperio, las pérdidas proyectadas eran asombrosas. Nos hemos ablandado, concluyó, su voz resonando en el silencio. Hemos olvidado lo que es luchar contra un enemigo al que no le importa parecer elegante o correcto. Los humanos usarán cada truco, cada táctica sucia, cada movimiento desesperado que se les ocurra. Y pensarán en muchos que ni siquiera hemos imaginado. El alto señor Wells se levantó, su rostro oscuro de ira. Gracias, general. Consideraremos su advertencia. Puede retirarse. Mientras Tex salía, ya los oía planear la invasión. No escucharían. Nunca lo hacían. Pero él sabía lo que se avecinaba. El primer desafío real que el imperio había enfrentado en 1000 años. Esa noche, en sus aposentos, comenzó a escribir un nuevo informe, comprendiendo la guerra humana, una guía para sobrevivir a lo que viene. La guerra más grande del imperio estaba a punto de comenzar, y solo Tex parecía darse cuenta de que podrían no ganarla. El comandante Pike estaba en el puente de la nave de guerra imperial Starblade, observando la extraña nave en su pantalla. Era fea para los estándares imperiales. Todo ángulos agudos y partes expuestas, nada como los diseños suaves y elegantes del imperio. La nave humana se llamaba Geraisen Explorer, según su sistema de traducción. Señor, informó su oficial de sensores, la nave humana continúa su misión de reconocimiento. Aún no nos han notado. Pike sonrió. Había oído hablar de la advertencia del general Tex al consejo, y pensaba que era una tontería. Esos humanos no parecían tan especiales. Su nave usaba motores de iones básicos y sus armas eran primitivos sistemas de proyectiles. Esta era su oportunidad para demostrar su valía. Armas, apunten a sus motores, ordenó Pike. Enseñémosles a estos primitivos lo que es el verdadero poder. Señor, intervino su segundo al mando. Las órdenes del general Tex eran claras. Deberíamos hacer un contacto pacífico primero. Pike agitó la mano con desdén.
El general Tex se está volviendo viejo y blando. El imperio no se construyó sobre el contacto pacífico. Se construyó sobre la fuerza. La Starblade salió de su escondite detrás de un asteroide, sus armas cargándose. El brillo púrpura de los cañones de plasma iluminó el espacio. En la Geraisen Explorer, la capitana Wilson estaba grabando su bitácora diaria cuando sonaron las alarmas. Nave desconocida detectada, gritó su oficial táctico. Las lecturas de energía están por las nubes. Están cargando armas. Wilson no dudó. Toda la tripulación, a sus puestos de combate. Ingeniería, prepárense para forzar los motores más allá de los límites de seguridad. Podríamos tener que huir. El primer rayo de plasma golpeó antes de que pudieran levantar los escudos. La Geraisen Explorer se sacudió violentamente. Se abrieron brechas en el casco en dos cubiertas, pero campos de fuerza de emergencia se activaron, una tecnología que el imperio no sabía que los humanos habían desarrollado. «Devuelvan el fuego», ordenó Wilson. «Enseñémosles lo que la vieja ingeniería humana puede hacer». Los cañones de riel de la Geraisen Explorer se activaron, lanzando proyectiles de tungsteno a casi la velocidad de la luz. Pike observó conmocionado cómo estos proyectiles primitivos atravesaban limpiamente los escudos de energía de su nave. «Imposible», gritó. «Sus armas son solo trozos de metal, señor», informó su oficial de control de daños. «Están usando armas de energía cinética. Nuestros escudos están diseñados para ataques de energía». La nave humana ya se estaba moviendo, realizando maniobras que parecían ignorar las reglas normales del combate espacial. En lugar de los movimientos elegantes y calculados que usaba el imperio, volaban como si no hubiera un mañana. La voz de Wilson resonó en la nave. «Ingeniería, desvíen energía del soporte vital a los motores. Podemos respirar aire enrarecido por unos minutos si eso significa salir con vida». Pike observó incrédulo cómo los motores de la nave humana de repente brillaban mucho más de lo que debería haber sido posible. Estaban modificando la potencia de sus motores en tiempo real, algo que los ingenieros imperiales decían que no se podía hacer de manera segura. «Señor», gritó su oficial de sensores. «Van a». La Geraisen Explorer se disparó hacia adelante a una velocidad imposible. Su casco crujía pero se mantenía unido. Se desvanecieron en la oscuridad del espacio, dejando atrás una nave de guerra imperial gravemente dañada. Pike permaneció en silencio, mirando los informes de daños. Su nave perfecta tenía agujeros de lado a lado. 3 miembros de la tripulación estaban muertos, y los humanos habían escapado con datos sobre las armas y escudos imperiales. De vuelta en la Tierra, el informe de Wilson provocó una reunión de emergencia del Consejo Espacial Mundial. La sala estaba tensa mientras les mostraba los escaneos de la nave imperial. «Atacaron sin previo aviso», dijo. «Su tecnología está muy por encima de la nuestra en muchos aspectos. Pero los herimos. Demostramos que no son invencibles». El líder del consejo se inclinó hacia adelante. «¿Crees que esto es solo el comienzo?» Wilson asintió. «Querían darnos una lección sobre mantenernos en nuestro lugar. En cambio, nos enseñaron otra cosa, sus debilidades. Los ingenieros ya estaban estudiando los datos de la batalla, diseñando nuevas armas y defensas. Las fábricas comenzaron a reequiparse para la producción de guerra. La humanidad había enfrentado amenazas antes, y sabían qué hacer. En sus aposentos, en una lejana base imperial, el general Tex recibió el informe de la batalla. Lo leyó con el corazón apesadumbrado, sabiendo que la acción tonta de Pike había comenzado algo que no podía detenerse. Los humanos responderían, y el imperio no estaba preparado para lo que venía. La guerra que cambiaría la galaxia había comenzado con un solo disparo. 3 meses después del primer incidente de contacto, la flota imperial se movió contra las colonias humanas. 500 naves de guerra salieron del viaje superlumínico cerca de Nueva Terra, el asentamiento humano más grande fuera de la Tierra. El imperio esperaba una victoria fácil. Se equivocaban. El general Tex observaba las transmisiones de la batalla desde su nuevo puesto, básicamente una forma elegante de decir que había sido apartado. El Consejo Imperial había dado el mando al almirante Gray,
quien creía en la fuerza abrumadora. Las defensas de la colonia son mínimas, anunció Gray a su flota. Mostraremos a estos humanos el precio de su desafío. Comiencen el ataque. Las naves imperiales avanzaron en perfecta formación, sus cascos dorados brillando a la luz de las estrellas. La colonia de abajo solo tenía unos pocos satélites defensivos y una pequeña flota de patrulla. Parecía un objetivo fácil. Entonces, las plataformas mineras comenzaron a moverse. «Almirante», llamó un oficial de sensores. «Los humanos están reposicionando sus estaciones mineras. Parecen estar». «Oh, no». Las enormes plataformas, diseñadas para romper asteroides, dirigieron sus rayos de corte de grado industrial hacia la flota imperial. Los láseres mineros, destinados a cortar roca, demostraron ser igual de efectivos contra el blindaje de las naves de guerra. «Imposible», gritó Gray. «Esas son estructuras civiles». Tex, observando desde su puesto de observación, sonrió con tristeza. «Traté de decírselo», murmuró. «Los humanos convierten todo en un arma». La batalla rápidamente se volvió caótica. Las naves imperiales, entrenadas para el combate formal de flotas, luchaban contra oponentes que no seguían ninguna regla de combate normal. Los humanos habían convertido naves de carga en bombarderos, llenado asteroides con explosivos y transformado la basura espacial en armas mortales. Pero el Imperio todavía tenía superioridad numérica y tecnológica. Después de 6 horas de lucha, Nueva Terra cayó. El almirante Gray se paró triunfante en su puente, mirando la colonia en llamas. «¿Ven?», dijo a sus oficiales. «No son tan especiales, solo primitivos con trucos ingeniosos». Un oficial subalterno entró corriendo al puente. «Almirante, transmisión de emergencia de los mundos centrales». El mensaje fue breve, pero aterrador. Mientras el Imperio había concentrado su flota en Nueva Terra, naves humanas se habían deslizado más allá de sus defensas. No eran naves de guerra, sino naves pequeñas y rápidas que los sensores del Imperio habían descartado como escombros espaciales. Habían penetrado profundamente en territorio imperial. «¿Cómo?», exigió Gray. «Sus naves no pueden igualar nuestra velocidad». Una pantalla táctica mostró la verdad. Los humanos habían utilizado las propias líneas de suministro del Imperio, escondiéndose en naves de carga y mercantes. Se habían extendido por el espacio imperial como un virus. De vuelta en la Tierra, la verdadera flota humana se preparaba para la guerra. Habían renunciado a Nueva Terra, pero la pérdida les había comprado tiempo e inteligencia valiosos. Cada nave de refugiados llevaba datos sobre las armas y tácticas imperiales. Cada colonia derrotada había revelado algo nuevo sobre su enemigo. En sus aposentos privados, el general Tex recibió un mensaje encriptado de sus pocos amigos restantes en el alto mando. El Imperio había tomado 3 colonias humanas ahora, pero el costo estaba creciendo. Los ciudadanos imperiales entraban en pánico a medida que se difundían informes de pequeñas naves humanas apareciendo en cualquier lugar, en todas partes, atacando sin previo aviso. «Los humanos están reubicando sus principales fábricas bajo tierra», decía el mensaje. «Están dispersando a su población. Nuestras computadoras tácticas no pueden predecir su próximo movimiento porque no siguen ninguna doctrina militar conocida». Tex comenzó a escribir en su diario personal. «El Imperio comete el mismo error que toda gran potencia comete. Creen que las primeras batallas cuentan toda la historia. No entienden que los humanos luchan más duro cuando están perdiendo. Cada derrota les enseña. Cada pérdida los hace más peligrosos». En la Tierra, en un profundo búnker subterráneo, los líderes militares humanos se reunieron alrededor de un mapa holográfico de la galaxia. Se habían pasado décadas preparándose para el contacto alienígena, esperando la paz, pero listos para la guerra. Ahora esas preparaciones estaban dando sus frutos. «El Imperio cree que está ganando», dijo la general Stone a su personal. «Han tomado nuestras colonias exteriores, así que creen que saben lo que podemos hacer. Pero aún no se han enfrentado a la Tierra. No han visto a nuestro verdadero ejército». Señaló el mapa, donde miles de pequeños puntos mostraban naves humanas moviéndose a sus posiciones. «Déjenlos celebrar sus primeras victorias».
No estamos tratando de ganar batallas. Vamos a ganar la guerra. El error fatal del Imperio no fue atacar a la humanidad. Fue darle a la humanidad tiempo para aprender a contraatacar. La reunión de emergencia del Consejo Imperial fue interrumpida por una serie de informes urgentes. El rostro del almirante Gray apareció en la pantalla principal, su confianza habitual reemplazada por un pánico apenas contenido. «Están en todas partes», informó, con la voz temblorosa. «Pensamos que los teníamos contenidos, pero la flota principal de la Tierra no es lo que esperábamos. Están usando tecnologías que nunca hemos visto antes». La pantalla mostraba escenas de varias batallas en todo el sector. Las naves imperiales, el orgullo de la galaxia, estaban siendo sistemáticamente desmanteladas por naves humanas que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Hace 6 horas, lanzaron lo que pensamos que era un contraataque desesperado, continuó Gray. Luego nos dimos cuenta de que era una trampa. Sus naves tenían algún tipo de tecnología de sigilo. No solo camuflaje, eran invisibles para todos nuestros sensores. El general Tex, observando desde su pequeña oficina donde había sido relegado, estudió las imágenes cuidadosamente. Los humanos no solo estaban contraatacando. Estaban revelando capacidades que habían mantenido ocultas durante años. Un nuevo informe apareció en todos los canales. La Tierra había desplegado lo que llamaban su flota fantasma, buques de guerra construidos en instalaciones subterráneas secretas, equipados con tecnología diseñada específicamente para contrarrestar las armas imperiales. Sus naves son toscas, informó un ingeniero imperial, pero ingeniosas. Han envuelto sus cascos en materiales que absorben nuestros rayos de escáner. Sus armas son simples pero efectivas, proyectiles cinéticos que ignoran nuestros escudos. Guerra electrónica que colapsa nuestros sistemas. En el principal centro de mando militar de la Tierra, la general Stone observaba cómo sus fuerzas ejecutaban años de estrategias cuidadosamente planificadas. Décadas de estudiar transmisiones alienígenas, interceptar comunicaciones imperiales y prepararse para este escenario exacto finalmente estaban dando sus frutos. «Lancen la operación Nido de Avispas», ordenó. A lo largo del espacio imperial, miles de satélites aparentemente muertos se activaron de repente. No eran armas. Eran plataformas de guerra electrónica, transmitiendo señales que volvían locos los equipos de detección imperiales. Sus complejos sistemas de puntería se volvieron inútiles, mientras que las armas humanas, guiadas por un simple seguimiento óptico, funcionaban perfectamente. «Están en nuestras computadoras», gritó un técnico imperial durante una batalla. «Las señales. Están usando nuestras propias redes de comunicación en nuestra contra». El Imperio había construido su ejército en torno a complejos sistemas interconectados. Los humanos, recordando siglos de ciberguerra en la Tierra, sabían exactamente cómo explotar tales redes. Aún más impactante para el Imperio fue cómo los humanos habían modificado sus propios cuerpos. Soldados imperiales que abordaban una nave humana dañada se encontraron con tropas en trajes de armadura motorizada que los hacían increíblemente fuertes. Algunos soldados humanos tenían implantes neuronales que les permitían interactuar directamente con sus armas. «Esto es imposible», murmuró el almirante Gray mientras llegaba a otro informe. Su tecnología era primitiva hace solo meses. ¿Cómo avanzaron tan rápido? La respuesta, sobre la cual el general Tex había intentado advertirles, era simple. Los humanos no habían avanzado rápidamente. Se habían estado preparando durante décadas, ocultando sus verdaderas capacidades, esperando revelarlas cuando más importara. En órbita alrededor de la Tierra, la flota humana se reunió para su mayor operación hasta el momento. Naves de todos los tamaños, desde pequeños cazas hasta enormes portaaviones, se formaron en formaciones que no tenían sentido para los tácticos imperiales. No seguían ninguna estrategia conocida porque los humanos habían inventado formas completamente nuevas de luchar en el espacio. El Imperio cree que la guerra se trata de tener la mejor tecnología, dijo la general Stone a sus oficiales. Pero nosotros sabemos más. La guerra se trata de usar lo que tienes de maneras que tu enemigo no espera. Cada nave humana llevaba armas que parecían toscas, pero que habían sido cuidadosamente diseñadas para explotar las debilidades imperiales.
Los cañones de riel disparaban proyectiles a velocidades que los escudos de energía no podían manejar. Los sistemas de guerra electrónica volvían las complejas redes del imperio en su contra. Incluso las formas de las naves humanas eran deliberadas, diseñadas para confundir los sistemas de puntería imperiales. En su oficina, el general Tex terminó otra entrada en su análisis táctico. El mayor error del imperio fue creer que la superioridad tecnológica garantiza la victoria. Los humanos demostraron que la innovación, la adaptabilidad y la voluntad de romper todas las reglas son mucho más importantes. La fase final estaba a punto de comenzar. La humanidad había absorbido el asalto inicial del imperio, aprendido de él, y ahora estaba lista para contraatacar con todo lo que tenían. Esto no era solo un contraataque. Era la revelación del verdadero poder militar de la humanidad. El gigante dormido estaba completamente despierto, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. La nave de suministros imperial Gloria de la Corona desapareció sin dejar rastro. Luego otra, y otra. El almirante Gray se presentó ante el Consejo Imperial tratando de explicar lo que estaba sucediendo. De alguna manera, los humanos están atacando nuestras líneas de suministro, dijo, con la voz tensa por la frustración. Pero no podemos encontrar sus naves. Es como luchar contra fantasmas. En un pequeño puesto de observación imperial, el general Tex revisaba los últimos informes. Les había advertido sobre las tácticas de guerrilla humanas, pero nadie había escuchado. Ahora estaban aprendiendo por las malas. La pantalla mostraba las pérdidas del imperio durante el último mes. 47 naves de suministro desaparecidas, 23 depósitos de combustible destruidos, 15 estaciones de reparación saboteadas, cientos de repetidores de comunicación inutilizados. Muéstrenos cómo lo están haciendo, exigió el líder del consejo. Gray activó un holograma que mostraba un ataque reciente. Una pequeña nave humana aparecía de la nada, atacaba rápidamente y volvía a desaparecer. Pero lo que más sorprendió al consejo fue cómo se movía la nave. Están usando nuestros propios puntos de salto, explicó Gray. De alguna manera, han mapeado toda nuestra red de suministro. No están tratando de igualar la fuerza de nuestra flota. Nos están desangrando cortando nuestras líneas de suministro. En su nave insignia, la Thundershield, la general Stone estudiaba un tipo diferente de mapa. Mostraba la psicología del imperio más que su territorio. Cada punto rojo representaba un lugar donde las fuerzas imperiales habían perdido la confianza, donde su orden perfecto se había quebrado. El imperio cree que la guerra se trata de grandes flotas y batallas nobles, dijo a su personal. Les estamos enseñando que la guerra se trata de romper la voluntad de luchar de tu enemigo. Los humanos habían estudiado la rígida estructura de mando del imperio, su dependencia de complejas cadenas de suministro y el entrenamiento psicológico de sus tropas. Luego, habían diseñado sus ataques para explotar estas debilidades. Pequeñas naves humanas aparecían de repente cerca de las bases imperiales, no para atacar, sino para hacer que los defensores se sintieran observados. Transmisiones de propaganda interrumpían las comunicaciones imperiales, contando a los soldados sobre derrotas en otros sectores. Cada victoria imperial era contrarrestada con 3 sorprendentes pérdidas en otros lugares. Nuestros soldados están haciendo preguntas, informó un comandante imperial. No entienden por qué la tecnología superior no está ganando esta guerra. La moral está cayendo. Las respuestas del imperio se volvieron cada vez más desesperadas. Enviaron flotas masivas para proteger las líneas de suministro solo para descubrir que los humanos ya se habían movido a nuevos objetivos. Fortificaron bases que nunca fueron atacadas mientras los suministros críticos desaparecían de rutas seguras. En una famosa batalla, una sola nave humana se acercó a una fortaleza imperial. Los defensores esperaban un ataque, pero en su lugar, la nave transmitió un simple mensaje en todas las frecuencias: miren detrás de ustedes. Mientras los sensores de la fortaleza se enfocaban hacia adelante, los infiltrados humanos ya se habían colado por los túneles de mantenimiento. Para cuando las tropas imperiales se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, sus propios sistemas de defensa estaban siendo utilizados en su contra. El general Tex añadió otra nota a su creciente análisis: los humanos entienden que el miedo es un arma.
No necesitan destruir nuestra flota si pueden hacer que tengamos miedo de usarla. El punto de inflexión llegó en la batalla de la estación Gateway. El Imperio comprometió un tercio de su flota para proteger este crucial centro de suministros. Esperaban un asalto humano masivo. En su lugar, recibieron una lección de engaño humano. Pequeñas naves humanas entraban y salían, alejando a las fuerzas imperiales de la estación. Los comandantes del Imperio, desesperados por una batalla decisiva, mordieron el anzuelo. Persiguieron a las naves humanas, dispersando sus fuerzas. Entonces llegó el verdadero ataque, no contra la estación, sino contra los suministros de combustible de la flota capital imperial. Para cuando el Imperio se dio cuenta de su error, su poderosa flota estaba varada, incapaz de regresar a casa. Por esto estamos ganando, explicó la general Stone a los líderes de la Tierra. El Imperio piensa en naves y armas. Nosotros pensamos en combustible, repuestos y la mente de los soldados. Ellos luchan las batallas que pueden ver. Nosotros luchamos las que no esperan. En sus aposentos, el general Tex escribió lo que se convertiría en una línea famosa de su informe. El Imperio finalmente ha aprendido que el arma más peligrosa que tienen los humanos no es su tecnología ni sus tácticas. Es su habilidad para hacer que nos derrotemos a nosotros mismos. La guerra no había terminado, pero todos podían sentir que algo había cambiado. El invencible Imperio estaba aprendiendo lo que significaba sentir miedo. En la cámara más profunda del Palacio Imperial, el Consejo se reunió para una sesión secreta. La sala estaba oscura, iluminada solo por pantallas holográficas que mostraban sus crecientes pérdidas. El almirante Gray ya no estaba, reemplazado por el almirante Stone tras la derrota de su flota. El primer informe del nuevo comandante fue escalofriante. Hemos perdido el 30% de nuestro territorio, anunció. Nuestras fuerzas están dispersas, las líneas de suministro cortadas y la moral está en su punto más bajo en la historia imperial. El alto señor Wells se inclinó hacia adelante, su rostro duro en la penumbra. Entonces debemos usar la opción final. Preparen los destructores de planetas. El general Tex, monitoreando la reunión a través de un canal secreto proporcionado por sus pocos aliados restantes, sintió que su corazón se detenía. Los destructores de planetas eran las armas más terribles del Imperio, capaces de destruir mundos enteros en minutos. Si los humanos no se someten a nuestro gobierno, continuó Wells, no merecen existir. Empezaremos con sus colonias exteriores. Haremos que observen mientras destruimos sus mundos uno por uno. Pero Tex sabía algo que el Consejo ignoraba. Los humanos también se habían preparado para esto. Durante sus años estudiando la historia de la Tierra, había aprendido sobre su concepto de destrucción mutua asegurada. Los humanos nunca se dejarían amenazar sin tener una contramedida. En sus aposentos privados, Tex tomó la decisión más difícil de su vida. Codificó un mensaje de advertencia y lo envió a través de canales secretos al mando militar de la Tierra. El mensaje fue breve: destructores de planetas preparándose. Múltiples objetivos. Tienen 48 horas. En la Tierra, la general Stone recibió la advertencia mientras revisaba los planes de batalla. Su rostro no mostró sorpresa, solo una sombría determinación. Activen la operación Mano Muerta, ordenó. A lo largo del espacio humano, plataformas de armas ocultas cobraron vida. Durante años, los humanos habían estado colocando satélites sigilosos cerca de cada mundo imperial importante. No eran destructores de planetas. Eran algo que el Imperio temía aún más. Envíen el mensaje, ordenó Stone. Cada canal de comunicación imperial se activó de repente. Las pantallas de todo el Imperio mostraron imágenes detalladas de sus propios mundos, tomadas por las plataformas ocultas. El mensaje era simple: podemos alcanzarlos en cualquier lugar. No nos obliguen a demostrarlo. En la cámara del Consejo, el pánico estalló cuando aparecieron las imágenes. ¿Cómo consiguieron esto?, gritó alguien. Son transmisiones en vivo de nuestros mundos natales. Luego vino la segunda parte de la respuesta de la humanidad. Pequeños dispositivos ocultos en mundos imperiales por agentes encubiertos se activaron. No causaron ningún daño.
Simplemente se revelaron en los escáneres imperiales, mostrando al imperio lo vulnerables que eran en realidad. Encontramos esto en uno de los dispositivos, informó un oficial de seguridad imperial, sosteniendo una simple esfera de metal. Es una unidad de almacenamiento de datos que contiene los registros históricos de la Tierra sobre su propia era nuclear. Nos están mostrando que saben exactamente lo que significa enfrentar la extinción. El general Tex, observando el caos, lo entendió perfectamente. Los humanos no solo estaban luchando la guerra en el espacio. Se habían preparado para cada posibilidad, incluida la peor. En su bitácora secreta, escribió: el imperio pensó que podía amenazar a los humanos con la extinción. En cambio, los humanos nos mostraron que cualquier especie dispuesta a destruir mundos debe estar preparada para perder los suyos. Convirtieron nuestra arma más grande en nuestra mayor debilidad. La sesión de emergencia del Consejo duró días. Los destructores de planetas permanecieron en sus hangares, sus tripulaciones preguntándose si alguna victoria valía la pena arriesgar sus propios mundos. La general Stone se dirigió a los líderes de la Tierra. No construimos estas plataformas para destruir mundos imperiales. Las construimos para evitar que el imperio destruyera los nuestros. A veces, la mejor arma es una que nunca tienes que usar. El imperio se enfrentó a una terrible elección: escalar a una guerra total y arriesgarlo todo, o aceptar que no podían simplemente borrar a la humanidad de la galaxia. El alto señor Wells, con el rostro gris por el estrés, finalmente habló. Desactiven el programa de destructores de planetas. El riesgo es demasiado grande. En sus aposentos, Tex recibió un mensaje secreto de la Tierra. Fue breve pero claro: gracias. Su advertencia salvó miles de millones de vidas. Borró el mensaje de inmediato, sabiendo que había cometido traición según la ley imperial. Pero también sabía que había evitado una catástrofe que habría dejado una cicatriz en la galaxia para siempre. El imperio finalmente había aprendido que amenazar con la extinción solo funciona si tu enemigo teme a la muerte más de lo que ama la supervivencia. Con los humanos, eso nunca fue cierto. Por primera vez en 10.000 años, se estaba utilizando la sala de rendición del Palacio Imperial. Sus paredes de mármol blanco, diseñadas para humillar a los enemigos derrotados, ahora observaban cómo los propios líderes del imperio entraban con la cabeza gacha. El general Tex estaba en un rincón, ya no un paria, sino oficialmente rehabilitado después de que su advertencia hubiera evitado pérdidas catastróficas en ambos lados. Observó cómo el alto señor Wells tomaba su lugar en la mesa dorada, frente a la general Stone y el equipo diplomático de la Tierra. En toda nuestra historia, comenzó Wells, con la voz apesadumbrada, nunca hemos firmado un documento de rendición. Pero nunca nos hemos enfrentado a un enemigo como la humanidad. La respuesta de la general Stone fue tranquila y mesurada. Esto no es una rendición, alto señor. Es un tratado de paz. La humanidad no quiere destruir el imperio. Solo queremos que entiendan que no podemos ser conquistados. Los términos se mostraron en pantallas flotantes. El imperio se retiraría de todos los territorios humanos. Se establecerían rutas comerciales entre ambas civilizaciones. Se compartiría tecnología militar para prevenir futuros conflictos. Se formaría un consejo de defensa conjunto. Todos los planetas imperiales conservarían su independencia. ¿No están exigiendo nuestros mundos?, preguntó Wells, sorprendido. No, respondió Stone. Los humanos aprendieron hace mucho tiempo que ocupar poblaciones renuentes conduce a una rebelión interminable. Preferimos tener vecinos pacíficos que súbditos reacios. En los días siguientes, mientras se formalizaba el tratado, el general Tex se encontró cada vez más ocupado. Las academias militares de todo el imperio querían que enseñara sobre la guerra humana. Su informe, Comprendiendo la guerra humana, se convirtió en lectura obligatoria para todo oficial imperial. La lección clave, dijo a la clase de jóvenes oficiales, no se trata de las armas o tácticas de los humanos. Se trata de su mentalidad. No luchan por la gloria o el imperio. Luchan para sobrevivir, para proteger, y lo más importante, para terminar la lucha de manera decisiva. En la Tierra, las celebraciones fueron moderadas con una cuidadosa planificación.
La humanidad había ganado, pero sabían que la victoria podía generar complacencia. La general Stone se dirigió al Consejo Mundial. Ganamos porque estábamos preparados, porque estudiamos a nuestro enemigo y porque nunca asumimos que la superioridad tecnológica significaba invencibilidad. Debemos recordar estas lecciones. El primer ejercicio militar conjunto humano imperial se celebró 6 meses después. Los oficiales imperiales observaron con asombro cómo los soldados humanos convertían herramientas simples en armas, se adaptaban a situaciones cambiantes y les mostraban nuevas formas de pensar sobre la guerra. Sus soldados llevan armas de respaldo que no necesitan celdas de energía, observó un comandante imperial. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede fallar, respondió el instructor humano. Es mejor tener un respaldo simple que ningún respaldo en absoluto. El informe final del general Tex al Consejo Imperial se hizo famoso en toda la galaxia. El mayor error del imperio no fue subestimar la tecnología humana. Fue subestimar la determinación humana. Pensamos que nuestra tecnología superior nos hacía imbatibles. Los humanos nos mostraron que la mente de un guerrero importa más que las armas que lleva. Pensamos que la guerra se trataba de poder. Ellos nos mostraron que se trata de adaptabilidad. Pensamos que la victoria provenía de la fuerza. Ellos demostraron que proviene de la sabiduría. Pensamos que les estábamos enseñando su lugar en la galaxia. En cambio, ellos nos enseñaron humildad. Años más tarde, cuando otra raza alienígena amenazó la paz, no se enfrentaron solo a la humanidad, sino a una fuerza combinada humano-imperial que mezclaba la tecnología imperial con la innovación humana. La amenaza fue eliminada rápida y decisivamente. En el Colegio de Guerra Imperial, se erigió una estatua que mostraba al general Tex y a la general Stone juntos. La inscripción decía: la victoria enseña orgullo. La derrota enseña sabiduría. En la Tierra, en la nueva Academia Militar Galáctica, los profesores imperiales trabajaban junto a los instructores humanos, cada uno aprendiendo del otro. La primera clase de graduados conjuntos incluyó tanto a humanos como a ciudadanos imperiales, todos entrenados en ambas culturas y tradiciones militares. La general Stone, hablando en su graduación, resumió la lección de la guerra: la mayor victoria no es derrotar a tu enemigo, es convertirlo en tu aliado. El imperio aprendió el precio del orgullo, y la humanidad aprendió el valor de la contención. Juntos, somos más fuertes de lo que cualquiera de nosotros podría ser por separado. En su retiro, el general Tex a menudo se sentaba en su jardín, observando pasar las naves de ambas civilizaciones. La última entrada de su diario decía: a veces, la batalla más importante es la que previenes. El imperio perdió una guerra, pero ganó sabiduría. La humanidad ganó una guerra, pero eligió la paz. Quizás esa es la mayor victoria de todas. La galaxia había cambiado para siempre, y era para mejor. Si esta transmisión desde el futuro te ha gustado, no olvides alinear tus sensores con el botón de me gusta y suscríbete para recibir más crónicas galácticas. Tu apoyo es la energía que impulsa nuestra nave.